Seguimos predicando el Evangelio, hermanos. Este Evangelio es el que necesita el país y necesita el mundo ante tanto problema que hay. Y saben una cosa, no vemos el arreglo a menos que venga Jesucristo, porque cada vez está empeorando más. Y si va a haber tribulación y gran tribulación, pues los tiempos van a ser muy difíciles. Por eso necesitamos predicar salvación gratuita para todos. A los hermanos que nos escuchan, a las personas que están viendo, que son nuevas, que son invitados, no hay que pagar un solo peso por la salvación, porque en la cruz quedó pago con la sangre de Cristo la entrada al cielo, completamente gratis para todos, porque Él fue crucificado, fue llevado a la cruz, allí murió, resucitó, gloria a Dios, al tercer día, la tumba y la cruz quedaron vacías. Esta es la salvación, creer lo que Él hizo por nosotros y que está en la Biblia en 1 Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Téngalo siempre presente. Si Él resucitó, un día vamos a morir y nosotros también vamos a resucitar. Esa es la esperanza que tenemos en Él, hermanos, que vamos a resucitar. Y Él fue llevado a la cruz. Y si nosotros retenemos esta palabra, dice Pablo, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esta es la salvación. Yo sé que en muchas iglesias, yo estuve en varias iglesias, levanté la mano, recibo a Cristo como Salvador, mi mamá me daba codo, mi esposa me daba codo, y yo en Guayabao, pues levantaba la mano. Y así pasé por varias iglesias, porque no comprendía el plan de salvación. Que es que yo recibí a Cristo, no es cierto. Uno no recibe a Cristo, Él es el que nos recibe. Venid a mí todos los que estéis, ¿qué? Y yo os haré. Él nos invita a ir, porque dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. ¿Quién lo va a recibir? Nadie quiere saber de Dios, y al mundo no le interesa a Dios. A Él sí le interesa salvar al mundo, y nosotros somos los instrumentos. Y un día nos llamó, nos recibió y nos salvó por esto. Si no creemos lo que Él hizo en el Calvario, no hemos creído. Por eso siempre vamos a predicar esto, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna. Amén. Y gratis. Él pagó la cuenta por nosotros. Ese pecado de Adán y Eva que nos condenaba, ese ADN de Adán, nos lo cambiaron por el de Cristo, por su muerte en el Calvario. Ahora solo tenemos que creer. La salvación es por creer, no por pagar, ni por comer esto, no comer esto, ponerse esta ropa, no ponerse, quitarse el tatuaje. Si ya lo tiene, déjeselo. Si no lo tiene, no lo haga. Pero si ya lo tiene, déjelo, no bote el piercing allá usted. Pero la salvación es por creer. No es por costumbre, ni por moda, ni por alimentación. Es por creer lo que Él hizo en el Calvario. Pues eso dice la Biblia, ¿no? Y todo el que cree será. Amén. Es por creer. Ya después por el camino uno va cuadrando las cosas. Pero lo importante es creer. Vea, hermanos. Hoy vamos a ver un tema que nos va a ayudar muchísimo. Yo le agradezco a Dios que puso en mi camino a algunas personas que un día me llamaron y me dijeron, esa no es la forma de mirar la Biblia. La Biblia hay que mirarla de esta manera y me ayudó muchísimo. Y ahora yo la leo, yo no me la sé toda, pero leo y aprendo cosas, porque nadie se la sabe toda. Pero va aprendiendo unos temas y va aprendiendo párrafos importantes. Y hoy vamos a ver algo que sucedió cuando le preguntaron a un etíope, ¿entiendes lo que lees? Y estoy casi seguro, hermanos, espero no calumniar, que en la mayoría de congregaciones, aún en la nuestra, podemos tener la Biblia abierta, leerla y no entenderla. Creo que nos puede pasar a muchos y no es ningún delito, no es ningún pecado. Sí, hermano, no entiendo. Y este tema nos va a ayudar muchísimo porque hay ayudas para entender la Biblia. Porque la Biblia no es difícil de entender, ahí es que dedicarle. Pero si fuera difícil de entender, entonces estaríamos condenados a morir en la ignorancia. Lo que pasa es que hay que sacarle tiempo y leer y repetir, pero es muy sencilla. Y ojalá coger desde Génesis
hasta Apocalipsis. Y en la medida que va leyendo, es como una saga. Los que han visto lo que vimos con los Reyes, con Crónicas, es como una saga, sigue y sigue y sigue, y se va tornando interesante. La Biblia no es aburrida. Hay gente que dice que la Biblia es aburrida, pues claro, como no la lee. Que la Biblia tiene errores, muéstrame uno. Muéstrame un error de que tenga la Biblia. Mentiras, es por sacarle el cuerpo y decir que la Biblia es difícil y que es para ciertas personas, que es para ciertos ungidos. ¿Cuáles ungidos? Todos somos ungidos porque tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la unción del Santo, dice Primera de Juan. De manera pues que todos somos ungidos, hermanos. Y no le pongan color a que no se pueda aprender, sí se puede aprender. Vamos a mirar hoy y verá que sí se puede aprender a leer la Biblia con el tema que vamos a tratar. Son muchísimas las personas en el mundo que dicen creer en Dios, asisten fervorosamente a lugares de peregrinación o adoración, pero no conocen a Jesús. Van a muchas partes y uno le pregunta a las personas, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Qué cree de Dios? No, pues que Dios es Dios. ¿Y qué de Jesucristo? No, de Jesucristo no. Y casi el mundo dice, yo creo en Dios o en un Dios, pero tienen alguien en quien creer. Pero el asunto no es solamente creer en Dios, el asunto es lo que sucedió con su hijo. También se da el caso que tienen Biblias de lujo, en atriles caseros, autografiadas, algunos las leen, pero la gran mayoría no entienden lo que leen, incluso en el cristianismo. Yo he estado en algunas casas donde tienen unas Biblias hermosísimas, con borde en oro, en un atril, y he preguntado, ¿la lee? No, eso no, ni la abrimos. ¿Ve? Y entonces, ¿para qué la tienen? Y la tienen es como una reliquia y con firma de algún personaje importante, entonces es como, más bien la tienen como un amuleto. Así sucedió con un personaje importante del gobierno de Etiopía, que regresaba luego de adorar devotamente en Jerusalén, leyendo la palabra de Dios en su carruaje. Vamos a ver la historia de este hombre que venía de adorar, traía la Biblia abierta, por decir Biblia, y no entendía ni jota. Y venía de adorar. ¿Cómo se puede adorar sin conocer a quién se adora? ¿O cuál es el objeto de la adoración? Entonces él venía, pero Dios se da cuenta de eso, hermanos. Y en su búsqueda, en esa búsqueda de Dios, no entendía lo que leía, pero Dios miró el corazón de aquel hombre y le envió un mensajero para que le explicara las dudas y contestara sus inquietudes. El hombre venía leyendo por el desierto, pero no entendía, pero Dios lo estaba mirando. ¿Saben una cosa? Dios mira a la persona que le está buscando, así no entienda. Dios la mira para mandarle a alguien a quien le ayude. Yo creo que a la mayoría de ustedes se nos apareció alguien en el camino que nos dijo, camine, vamos a la iglesia. Camine, vamos, para que podamos aprender de la Biblia. Dios pone Felipes por todas partes que nos ayuden. A mí me pusieron Felipes para que aprendiera a leer y también bien trancadito. Yo sí les confieso, bien trancadito. Y dele. Por eso yo digo a las personas, esto no es de que mire un versículo y se me grabó, o un capítulo, no, es dele, para extraer su contenido, para saber qué es lo que dice. Dios, que conoce las intenciones del corazón, colocó a su siervo en el mismo camino del etíope para escucharlo y salvarlo. Va por el desierto y Dios le manda a un hombre al desierto, porque Dios tiene planes y propósitos, y al Señor le encanta, hermanos, que todo creyente aprenda a leer la Biblia. Y a mí, desde que me dieron la instrucción del estudio inductivo de la Biblia, yo no dejo de predicar con el estudio inductivo. Aprenda a leer, observar, interpretar. Y mire qué sencillo. Esto no es para superhombres ni para la iglesia. Nuestra Mensaje de Libertad le interesa que la gente aprenda a leer la Biblia, porque yo estuve en congregaciones donde esto no les interesa que se conozca. Por una cosa, hermanos, porque el día que ustedes conozcan la Biblia, saben quién les está predicando, qué hace el que predica, con quién vive, de qué vive, cómo es la vida del que predica. Y eso es lo que no les interesa, que se vaya a conocer la vida, porque se extrajeron un verso que lo manejan como se les antoja. No toquéis a mis ungidos. Entonces usted no puede hablar del pastor, usted no puede mirar qué hace el pastor,
¿Para dónde cogió la plata? ¿Qué sucedió con la iglesia, pastor? ¿Cómo que no se puede porque no toquéis a mis ungidos? ¿Sabe qué dice Hebreos? Observen la conducta de sus pastores. Mire qué hace. Mire quién le predica y de qué vive y cómo vive. Eso no es que yo llevo la plata allá y yo no me doy cuenta ni me interesa qué hacen con la plata, no, hermanos. Yo le doy un consejo a las personas que hagan, no, usted tiene que saber en qué se invierte y de qué se vive. Y pues donde entra tanto dinero, pues claro, es bueno. Pero eso no interesa. Entonces uno leyendo la Biblia se da cuenta de lo que dice Malaquías y se da cuenta de lo que dice 2 de Corintios. Aquí habla del diezmo y aquí habla de las ofrendas. Entonces uno entiende, esto era para una parte y esto es para la otra. Esto era para el pueblo de Israel y esto es para la iglesia. Eso no conviene enseñarlo, porque entonces se dan cuenta. Y si se dan cuenta, entonces se nos cae la estantería. Por eso a nosotros sí nos interesa, como no nos preocupamos por la parte económica, nos interesa que aprenda a leer la Biblia cada uno. Y qué lindo que toda la iglesia aprendiera a leer la Biblia, porque entonces saben en qué estamos, para dónde vamos. Pero si se les guarda eso, se está deteniendo con injusticia la verdad, porque no se les está dando a conocer lo que Dios quiere. Hoy nosotros, si entendemos, debemos estar listos a responder con mansedumbre lo concerniente a la palabra de Dios. En la medida que vamos entendiendo, nos vamos preparando para contestarle a los que nos pregunten temas de la Biblia. Y todo creyente debe ir preparándose para que le conteste a los que no saben. Porque hay gente en el mundo que le dice, bueno, ¿y ustedes por qué esto? ¿Ustedes por qué lo otro? ¿Ustedes por qué no guardan la Semana Santa? ¿Ustedes por qué no hacen un pocotón de cosas? ¿Ustedes qué piensan de María? ¿Ustedes qué piensan de...? Entonces uno, entendiendo la Biblia, lo poco que vaya aprendiendo, les va diciendo, por esto, esto y esto que está en la Biblia. Ahora, no podemos contestarle a todos, ni todos podemos, pero sí por lo menos, y si no entiendo, le digo, lo invito a la iglesia, que allá le explican. Y de alguna u otra manera, a la luz del Espíritu Santo les explicamos nuestro tema de hoy. ¿Entiende lo que lees? Porque harta gracia. Así me la va a pasar uno toda la vida. Me dice a mi mamá un día, yo me puse a explicarle la Biblia y claro, mi mamá pertenecía a esa tradición de iglesias fuertes. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Fuera espíritu de lo uno y lo otro, y mi mamá feliz en su... Por supuesto que cuando yo llegué a leerle la Biblia me dice, ¿usted qué diablos es lo que me trae? Y yo empecé a estudiar y a viajar para poderme preparar. No fue fácil. Ella resultó ayudándome, gloria a Dios. Pero me dice, ¿usted qué demonios tiene en la cabeza? ¿Usted cómo me va a cambiar que yo me corte el pelo? Y con su moña y su... No, mamá, pero es que el pelo, si el día que su merced se muera, el pelo no va a entrar al cielo, va a entrar en el alma. No, pero... Y fue una lucha tremenda, porque estaba arraigada a esos sitios donde no les ayudan a entender la Biblia, no les ayudan a leerla, por supuesto que los tienen ahí ciegos a lo que digan y a todos le dicen amén, aleluya, pero sin comprender lo que les están hablando. Si a usted alguno le preguntan algún día, hermanos, alguien lo ve leyendo la Biblia y alguna persona le dice, ¿entiende la Biblia? ¿Usted qué le contestaría? Yo le contestaría, uy, claro, ¿qué me pregunta? Claro, ¿cómo que si la entiendo? Yo le he preguntado a varias personas, ¿entiende lo que lee? Y les da rabia, porque no entienden. Porque si entendiera me dice, sí, hermano, entiendo y estoy leyendo esta parte y la comparto. Pero donde no hay conocimiento de la Biblia, hay fanatismo. Y el fanatismo raya contra todo, porque ofende. El fanatismo no acepta nada. El fanatismo ofende. Pues por la gloria de Dios, mi mamá terminó estudiando lo que les quiero compartir hoy. Porque me dijo, mijo, yo ya llevo 40 años en las iglesias haciendo arepas. Cante, 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 pero... Y ya tenía aproximadamente 65, 70 años
cuando empezó el estudio inductivo. Mi mamá, puede ser un niño, un anciano, aprende este método que les quiero compartir con tema, que es de gran ayuda para el estudio de la Biblia. Y es gratis. Es una ventaja que tiene la iglesia, porque los estudios los cobran en muchas partes y por eso lamentablemente algunos pastores no la van conmigo, no me quieren, porque yo daño el negocio, yo no cobramos, dele las fotocopias y vamos a aprender todos, porque a mí me lo regalaron y yo lo regalo. De gracia me dieron, de gracia yo doy, yo comparto lo que me regalaron. Y una familia me pagó los estudios y otra familia me regaló todos los cassettes, todo lo que había que estudiar. No pagué un peso ni en los viajes ni en los estudios. Entonces yo no tengo por qué cobrar un peso. Dios se encargará de pagar. Pero qué bueno que la gente pueda aprender. Y es el método inductivo. Son apenas 4 preguntas porque el tema está ahí vinculado. Nuestro hermano John estuvo leyendo Hechos 8, 26, 39, donde hay un evangelista salvando a un etíope en el desierto. ¿Qué es el estudio inductivo? Son 4 preguntas para entrar al tema. El primero, algunos ya se acuerdan. ¿Qué es? Casi. Sí, muy bien. El primero es orar. No coja la Biblia sin orar, hermano. ¿Por qué? Porque de una u otra manera hemos pecado. ¿O no pecamos? Siempre pecamos. Y como este libro es guiado por el Espíritu Santo, y yo tengo el Espíritu Santo, y aquí está el Espíritu Santo, si aquí hay pecado, el Espíritu Santo no puede trabajar en mi vida. Puede ser un pecado que me parece muy venial, que eso no existe, o muy sencillo, no. Si hay pecado, la palabra no va a entrar acá. Se necesita que haya arrepentimiento. Entonces yo rápidamente hago un arrepentimiento. ¿Cómo lo hago? Voy a 1 Juan, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo, ¿para qué? ¿Y limpiarnos? Entonces yo, por ejemplo, mentí anoche, o hice algo indebido anoche, o le tiré la puerta por la cara a alguien, o contesté lo que no debía, y voy a coger la Biblia. No, hermano, Señor, anoche mentí, anoche traté mal a mi esposa, insulté a Felipe, mi hijo, anoche cometí este error, Padre Santo, perdóname, para poder estar a paz contigo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo entre. De lo contrario, puede durar 80 años o 100 años en la iglesia leyendo, no pasa absolutamente nada porque hay pecado. Y si hay pecado, no entra la palabra. Ahora sí entendemos por qué la palabra no entra. Por el pecado. No es una oración que se demore toda la vida, horas y horas. No, es una oración muy breve porque voy a leer la Biblia. Y hay un salmo que dice, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Lo pronuncia y arranca. Entonces ya quedó a paz y salvo con el Señor. No diga, perdóname mis pecados que cometí ayer, sino el pecado que fue. Y si fueron varios, pues así como uno ora con la lista del mercado, también pase la lista de pecados. Mentí, engañé, hice esto, le pegué, insulté, miré feo, miré de doble intención a la vecina que sacó la basura temprano en Baby Doll. Y entonces yo estaba en la ventana y la miré. De cualquier manera pequé. Porque la sola intención del corazón peca. Señor, perdóname por esto. Y ayúdame a contenerme. Habla el fruto del Espíritu Santo de dominio propio. Ayúdame, Señor, a aplicar la palabra en mi corazón, a tener dominio propio, porque no me aguanto. Entonces ya puedo leer la Biblia. ¿Qué es leer? Observar. Para el incrédulo, por todo eso. ¿Cómo, hermano? Para el incrédulo, la Biblia. Sí. Ahora, ¿qué es observar? Leer. No tengo nada contra las mujeres porque la Biblia no es machista, como dicen. Pero yo recuerdo a las mujeres cuando toco este tema es cuando van a comprar un par de zapatos. ¿Los compran de una? ¿Cuántas cajas de zapatos hacen bajar? Y no se rían de a mucho, pero sí es cierto, ¿no? Bueno, ríanse. ¿Cuántas cajas de zapatos hacen bajar y a cuántos almacenes van? Y finalmente no los compran, mañana o la otra semana. Porque los miran con detalle, le miran la marca, le miran la costura, le miran esta rayita, a mí no me gusta que tiene esta cosita aquí. Pues la Biblia es algo parecido, mírela con detalle.
pero mírela bien detalladita a ver qué dice. Entonces está leyendo con propósito. Eso es leer con propósito. Usted entra a un almacén a comprar unos zapatos, pues entra con el propósito de comprarlo, entonces le va a poner todo el cuidado a los zapatos para que no la vayan a engañar. Observar. La Biblia, si no la observamos detenidamente, perdemos el tiempo. Porque no es leer aventuras, ni leer un cuento, ni leer cualquier libro. Es leer la palabra del Señor. Entonces, Nehemías 8:8 nos dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente, miren esto hermano, y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Si uno no lee poniéndole sentido, no va a aprender, hermanos. ¿Qué es ponerle sentido? Lo mismo que cuando va a comprar los zapatos. Mírele a dónde. Póngale sentido a la palabra del Señor y verá cómo se aprende, hermano. No se trata de que se la lea toda un solo día, sino coja un parrafito y léalo otra vez, y léalo otra vez. Ayúdame, Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué me estás hablando, Señor? Y mire que el Señor va revelándole lo que Él quiere. Interpretar, ¿qué es? Entender lo que uno lee, porque da la misma leer y no entender. No, yo ya me la leí toda, pero ¿entendió algo? A mí hay personas que me han dicho, yo he leído la Biblia 5 veces, pero su testimonio no sirve para media cuadra acompañarlo. Pero la ha leído 5 veces, o sea, ha leído pero no ha entendido. Entonces, qué bueno poder entender. Dice la Biblia en Nehemías, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Cambiaron, entendieron qué era lo que ellos debían hacer. Y es muy bueno, hermanos, cuando uno entiende la Biblia, sabe lo que el Señor quiere que uno haga. Claro, es una directriz, es el manual para nuestras vidas. Entonces vamos a orar, observar, interpretar, y viene esta parte que es aplicar. ¿Qué es aplicar? Muy bien. Ponerla en práctica lo que entendí, porque harta gracia, orar, observar, entenderla y no vivirla. Tratar de aplicársela a otros, que eso sí que es fascinante, aplicarle la Biblia a los demás. ¿Qué hicieron ellos? Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Sabe cómo la aplicaron? Les estaba diciendo la Biblia en la ley que deberían confesar sus pecados. Y como ellos entendieron, dijeron, toca aplicar esto. Ellos terminaron, hermanos, entre Esdras y Nehemías, que era un solo libro, comprendiendo la Biblia y sacando a todas las mujeres que habían tomado para vivir y que no eran del pueblo de Israel. Esa mezcla que habían hecho, y triste porque ya tenían hijos, pero ellos entendieron la palabra y la aplicaron y se separaron de todo lo que no debían tener. Tuvo que haber sido muy terrible, lloraron tremendamente todo ese tiempo, hermano. Fueron 3 meses de haciendo un censo para sacar a las mujeres que no tenían por qué haberse mezclado con ellas. Desde los sacerdotes para abajo cometieron ese error. Entonces, tan pronto entendieron la palabra, la aplicaron. La palabra del Señor me dice, por ejemplo, en Colosenses, que tenga misericordia y que aprenda a perdonar a los demás. La leo. Y el Padre nuestro me dice, porque si no perdonas a los demás, vuestro Padre tampoco te perdona. ¿Lo aplico? ¿O simplemente lo leo? Pero lo interesante es que el Señor me dice, perdona como yo te perdoné, perdónalo. Esa es una parte que nosotros debemos tomarla y vivirla. ¿Cuál de estas es la más difícil? ¿Cuál de estas es la más importante? ¿Cuál es la más importante de todas? Pues claro, porque si yo puedo observar y no sé interpretar, y si yo interpreto bien pero no aplico, y si hago todo esto y no oro, ahora para terminar esta parte, ¿cuál es el resultado, hermanos? Porque tiene que suceder algo. ¿Cuál es el resultado de orar, leer bien, entender y aplicar? O sea, vivir lo que me dice la palabra. ¿Cuál es el resultado?
Tiene que cambiar algo en mi vida, que eso se llama ¿qué? Transformación. No se asombre de lo que le voy a decir. Es imposible que a una persona que ora, que lee, que interpreta, que aplique la Biblia, no cambie. Es absolutamente imposible, hermanos. No está pasando nada. Estoy en la iglesia perdiendo el tiempo. Me la llevé para allá y para acá, leyendo, ofrendando, cantando, muy coqueto, como dicen, muy alegre, muy feliz con Dios, pero no cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando salgo de aquí, otra vez lo mismo. Cuando llego a las cuatro paredes, otra vez lo mismo. Cuando tengo que hablar algo en la casa, ahí viene otra vez la misma persona. No ha habido cambio. Y si no pasa nada, hay que mirar en qué está la falla. Ahora, la falla no está en la Biblia, ni la falla está en el método. Adivinen dónde está la falla. La falla está en mí porque no he cambiado. Y conocemos personas de 20, 30, 40 años en la iglesia y no ha cambiado. Todo lo contrario, como que cada vez más para atrás. Porque ya se entenebrece, le sale callo al corazón y ya no entra la palabra del Señor, ya no. Entonces, ese es el método inductivo. Así es que se aprende a leer la Biblia, observando, orando primero, observando, entendiendo, aplicando y siendo transformados. ¿Qué hicieron ellos? Y todo el pueblo se fue a comer y a beber. Aquí a beber no es borrachera, a tomar agua, a disfrutar de la comida y a obsequiar porciones, oído, y a gozar en grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Mire el resultado, hermanos, de la enseñanza de la palabra del Señor, de entenderla. La comprensión de la palabra trae mucho gozo, hermanos. Cuando uno entiende, así sea una porción de la Biblia, tiene mucho gozo, porque antes es algo nuevo para uno, hermanos. Yo personalmente me pongo muy feliz cuando entiendo algo de la Biblia. Toca machacarle harto, pero cuando le logra uno sacar el jugo, dice, bendito sea el Señor. Pues tanto que yo después encontré a mi mamá, ya tenía casi 90 añitos, ya habían pasado 15 años de haber hecho el estudio, entonces ya no volvió a pelear conmigo, empezó a ayudarme, a orar por mí y a apoyarme. Dijo, no, qué pena, mi hijo. Y lloraba, y de pronto la encontraba yo leyendo, y decía, oiga, ¿Corintios dice esto? Sí, señora, hace 2000 años. ¿Cómo es que Romanos dice esto? Sí, mamá, hace 2000 años. ¿Y cómo yo no me había dado cuenta? Porque no había leído. Pero yo leía, sí, pero no entendía. Sí, pero no le explicaban. Y es una infamia, hermanos, se los confieso, dejar la iglesia abandonada sin enseñarle a leer la Biblia. Ahora, ya cada cual por su cuenta ya tiene que despegar, porque esto ya viene a ser personal. Ya yo sé que voy a orar, yo tomé los apuntes o se me quedó grabado, lo primero que tengo es que orar. No se le ocurra abrir la Biblia sin orar. ¿Por qué? Porque es hecha por Dios. Entonces, cuando la Biblia tiene el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, entonces hay empatía conmigo. Pero si yo no oro y hay pecado, hay antipatía. Lo contrario, no entra y no aprendo. Y como no aprendo, entonces resulto tirándola. Soy muy aburrido. No, es que la Biblia es muy difícil. Mentiras. El pecado es lo que la hace difícil. Otra cosa, sí. Otra cosa, si uno va prevenido a ver dónde le encuentro la caída o mirando que esto no es cierto, ¿qué le va a buscar la caída a Dios? Si Dios fue el que la hizo a través del Espíritu Santo. Bueno, pero aparte de eso, hermanos, hay gozo al oír la palabra, ¿no? Pero más gozo en obedecerla. Eso sí trae gozo, cuando uno siente que está caminando con el Señor. No que sea súper santo, hermano, no que no se caiga, sí, pero nos vamos a caer, pero es una bendición poder entender. Siguiendo con el método inductivo, es importante hacerle preguntas al texto para obtener mayor información sobre el trasfondo histórico, el propósito del libro, la fecha, el autor, los destinatarios. Es muy bueno que uno vaya leyendo y dice, bueno, ¿quién escribió este libro? ¿Y para qué lo escribió? ¿Para qué escribieron Jonás? ¿O para qué escribieron Proverbios? ¿Alguien sabe para qué escribieron Proverbios, hermanos? Ahí está en el capítulo 1 de entrada, ¿no? Para dar sabiduría y sagacidad ¿a quién? A los simples. O sea, para no ser tontos.
para despertarse uno, para tener inteligencia, para eso se escribieron los proverbios. Y está en el primer capítulo para darle esa sagacidad a los simples. Y dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. De entrada lo ponen a uno los proverbios, que son magníficos, se los recomiendo, son 31 capítulos, para que lean un capítulo diario. Y cuando acaben de leerle, vuelven y lo lean. Y ya cuando acaben, vuelven y lo leen. Y cuando lo lea 10 veces, léalo otras 10 veces, para que se le vuelva parte de su vida. Los proverbios, donde se le vuelvan a uno parte de la vida, tiene una capacidad mental, un discernimiento para tomar decisiones, para aconsejar, para trabajar, para ayudar, para exhortar, para lo que sea proverbio le va a servir, porque son las relaciones humanas para vivir en sociedad, para vivir con los demás, con los hermanos y con los del mundo. Proverbio nos ayuda muchísimo. Pero si no lo leo, ahora a los libros de la Biblia usted le puede hacer preguntas, hermanos. Coge un texto, un párrafo, dependiendo si es breve o extenso, y para este ejercicio es recomendable escoger textos breves, hacerle preguntas al texto. Mire las preguntas que se le pueden hacer al texto. Sugerimos 6 preguntas, aclarando que pueden ser menos o más, que son las preguntas que vemos en periodismo, ¿no? Uno aprende ese lead ahí de preguntas: quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Cuando llega un personaje le dice a uno que trajo dinero: doctor, ¿dónde se consiguió ese dinero? ¿Cómo se va a gastar? ¿Cuándo se va a gastar? ¿Quién lo va a gastar? No tiene por qué complicarse la vida con otro poco de preguntas que él no le va a contestar. Ahí está todas para que se las haga formal a la persona o al personaje. Pues a la Biblia es lo mismo. Dice acá, por ejemplo, ¿qué está diciendo la Biblia? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y es bueno cuando esté leyendo la palabra del Señor, hermano, hágale preguntas. Bueno, ¿quién escribió este libro? ¿Para qué lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿A quién estaba dirigido? ¿Por qué? Entonces uno se va poniendo, sí, claro, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. ¿Quién escribió? Juan. ¿Qué escribió? Lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Que amó al mundo. ¿Y qué hizo cuando amó al mundo? Envió ¿a quién? A su Hijo. ¿Y para qué lo envió? Para salvarnos. Y empieza usted a hacerle preguntas, por supuesto que empieza a entender, pero coge párrafos pequeños. Y eso le va dando una fluidez espiritual que tiene tema para compartir, tiene tema para orar, tiene tema para muchas cosas, porque, y mire que es absolutamente sencillo esto que le estoy explicando. Es solamente ponerlo en práctica, cada que vaya a hacerlo. Bueno, hermanos, entonces vamos a coger un tema para mirarlo, porque la gracia es, como dijo un viejito una vez, la lágrima sobre el muerto. La gracia es, hagámoslo de una vez, y lo vamos a hacer con este fascinante tema de Felipe y el eunuco etíope. Etíope, ¿porque era de dónde? Y eunuco, ahí. ¿Quiénes eran los eunucos? ¿Qué quiere decir eunuco, no? Castrados. Algunos tomaban la iniciativa, otros. Imagínense ponerlos a cuidar a las reinas así completicos. Entonces por eso los eunucos y los tenían en los palacios a estas personas para que cuidaran el harén de los reyes, que eran varias mujeres, varias reinas. Esos son los eunucos, hermanos. Bueno, es uno de los temas más fascinantes y, entre otras cosas, hermanos, es un tema que usan las iglesias para evangelizar. Yo no sé si han escuchado algunos el proyecto Felipe, que es un tema de evangelismo. Y es bien interesante el tema de Felipe. Dice Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mire lo que le dice el ángel a Felipe. ¿Quién es Felipe? Un creyente que está en Jerusalén, está en la comodidad, está con la familia, está donde no tiene muchos inconvenientes, y le dice: levántate y ve. Lo manda al desierto. Está bien que el Señor lo mande a uno a predicar aquí al parque de Fusa, ¿no? Que lo mande a predicar en la esquina o al centro comercial, pero que lo mande a donde no hay nadie, a un desierto. Levántate y ve.
Y aquí hay algo interesante, hermanos, para que tengamos en cuenta. El ángel habló a Felipe y le dijo, levántate y ve. ¿Por qué no predicaba el ángel? ¿Por qué creen que no predicó el ángel? El ángel se hubiera podido evitar problemas y yo voy, Felipe, no te preocupes que yo voy y le predico. ¿Por qué el ángel manda a Felipe? Porque los encargados de predicar el evangelio no son los ángeles, son los seres humanos. Nosotros somos encargados. Para esa gracia el Señor pone ángeles y se quita todo este problema y no estaríamos aquí sentados. Pero el Señor fue a los seres humanos. Dice segunda de Corintios, que nosotros somos embajadores. Somos encargados de cumplir el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Reconciliar al mundo pecador con Dios. Esa es nuestra labor. No son los ángeles, somos nosotros los seres humanos los encargados de predicar. Un ángel le habló a este hombre, y el hombre estaba dispuesto. Un lugar extraño para predicar el evangelio, hermanos. El Señor le dijo, salga de la silla de confort y a predicar el evangelio donde yo lo mando. Y allá por el camino aparece este personaje. 8:27, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, se encontró por el camino con él. Un etíope eunuco. ¿Los etíopes de qué color son normalmente? Morenos, ¿no? O sea que nos damos cuenta que no hay racismo. Con el Señor no hay nada de eso. Para Él todos los seres humanos valemos lo mismo. Y aquí nos damos cuenta, dice, era un hombre muy importante. Podríamos decir que este hombre, hermanos, era el ministro de Hacienda de allá de Candace, de Etiopía. O sea que no era cualquier persona, pero era un hombre que buscaba de Dios. Y aquí también que vemos, hermanos, que había venido a Jerusalén para adorar. Él no iba a adorar, ya venía de haber participado en la adoración, como dicen, ya venía del culto. ¿Y qué pasa cuando la persona sale del culto, como cuando sale de aquí, que va a salir ahora, al mediodía, o a las 2 o 3 de la tarde? ¿Cómo va a salir? Pues tiene que salir alimentado de la palabra del Señor. Y tiene que salir uno, o debe salir transformado, porque si sale lo mismo, entonces no le puso cuidado a la palabra de Dios. Pero esa es la palabra, no a lo que yo estoy diciendo, sino la obra la hace el Espíritu Santo. Este hombre salió y se montó en su carruaje otra vez al desierto, rumbo a su país, y iba leyendo. Aquí también vemos algo. Felipe, obediencia incondicional. El hombre fue de una cuando el Señor le dijo. Qué bueno estar dispuestos cuando el Señor quiere que nosotros cumplamos sus propósitos, hermanos. Sobre todo, dar testimonio, mostrar a Jesucristo, predicar el Evangelio. Y se fue. Volvía sentado, 8:28, en su carro y leyendo al profeta Isaías, este moreno. ¿Por qué al profeta Isaías? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué hizo Felipe? Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Esa es la pregunta. Y ese es nuestro tema. Hermano, yo no sé, se lo digo de corazón, pero ojalá, si usted está entendiendo, cuando hable la Biblia. Y si no entiende, le aconsejo que haga lo que hizo este etíope. Y que diga sinceramente, no entiendo. ¿Para qué? Para poder explicar. Porque si a todos se le dice amén, entonces uno dice, no, la iglesia está muy bien alimentada porque se fueron gozosos y contentos, pero sin saber nada. Entonces la gracia es que sí sea poquito, pero que cada reunión uno pueda salir con algo aprendido aquí en el corazón, porque eso le va a servir para disfrutarlo, eso lo llena de gozo, hermano, porque se alimentó, como cuando uno sale de un buen restaurante, ¿no? Sale uno, ¡ah! ¡Qué almuerzote, hermano!
Que uno salga de la iglesia antes superior, porque es del maná del cielo que se alimentó. Sale uno feliz. Este hombre venía leyendo Isaías, pero entiende lo que lees y mire. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. ¿Qué ven aquí, hermanos? El tipo es importantísimo. Es el ministro de Hacienda. Y debe tener su séquito hasta de escoltas y de todo. Pero ¿qué hay en él? Humildad. Hubiera podido decirle, no, sí, yo entiendo, fresco. Tranquilo, hermano, que eso yo me defiendo por internet. Bueno, no había internet, pero hoy lo diríamos así. Yo me rebusco, hermanito, tranquilo, no se preocupe que yo sé. Yo le pregunté hace poco a una persona que estaba leyendo la Biblia, su merced, me gustaría hablar un poco de la palabra del Señor con usted. Yo, no, hermano, no, aquí somos cristianos y somos conocedores de la palabra. Ah, bueno, su merced. Y estaba ahí con la Biblia. Si vieran la vida que llevan, vergonzosa, desastrosa, problema social en el entorno, pero son cristianos, pero se conocen la Biblia. No es cierto, sino que el orgullo no les deja decir, no entiendo, hermano. No les deja decir. Y eso sí debemos mirarlo nosotros. Sí, si no entiendo, no entiendo. Hay hermanos que pueden entender más, está una iglesia o hay formas, pero yo tengo que bregar a aprender, no quedarme ahí encerrado en lo mismo. Y miren, y le rogó, ¿cómo sería su humildad? Se corre a un lado, dejó su autoridad, venga acá, enséñame, explícame la palabra del Señor. Qué bueno, mire Dios cómo trabaja, ¿no? Lo vimos con Cornelio y con el apóstol Pedro, cuando bajó el lienzo con los animales, que le dice, mata y come, el Señor preparó el corazón de Pedro y preparó el corazón de Cornelio. Aquí estaba preparando el corazón de este eunuco y estaba preparando el corazón de Felipe. Hermano, no sabemos cuántos corazones están preparados para que nosotros le llevemos el Evangelio. Solamente hay que orar y decirle, Señor, dame el denuedo, la fuerza, el valor para hacerlo, porque hay muchos corazones en el mundo de gente que de pronto aman a Dios, pero no conocen de Jesús. De nada sirve amar a Dios sin conocer a Jesús, no hay salvación. Todo el mundo dice, yo creo en Dios, pero no es por creer en Dios, hay que aceptar la obra de Jesucristo. Y al aceptar la obra de Jesucristo, cree uno en Dios, que fue el que lo envió. Ahí están los dos, y el Espíritu Santo hace la obra. Le rogó que se subiera. Dios usa personas, mujeres y hombres sinceros, entregados, que obedecen al Espíritu. ¿Sabe a quiénes usa Dios? A los incapacitados, a los que no se las saben todas, a los que son humildes, a los pobres en espíritu. A esos son los que usa el Señor. A los prepotentes, a los que se las saben todas, a los que no les queda lugar para nada, esos no están en mi lista de servidores. Amo profundamente y quiero usar a los que tienen un corazón dispuesto para hacerlo, para alcanzar a otros para Cristo. Por eso yo debo revisar mi corazón. Si soy un cristiano espectador, no puede haber cristianos espectadores, debe haber cristianos que busquen con anhelo la salvación de otro, de papá, de mamá, de la familia, de nietos, de bisnietos, de vecinos, que busquen, que se preocupen por la salvación de otro. De lo contrario, somos espectadores que no le funcionamos al Señor. Y muy triste que Él tenga que buscar a otros y no me busque a mí, o no me elija a mí. Muy triste que Él busque a otros. Yo quiero que Él me busque a mí, y usted debe querer, Señor, heme aquí, para las que sean, Padre Santo. Ahora, él iba leyendo en su idioma este pasaje que está en Isaías. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió la boca. Y como cordero mudo, ¿de quién estaba hablando Isaías? ¿Por qué lo supieron ustedes? Y él no lo sabía. Vea pues nosotros la ventaja que tenemos, ¿no? Muchos judíos no lo saben todo. Ahora no,
Hasta ahora está llegando el Evangelio. Dice, así no abrió su boca, claro, cuando lo azotaron, cuando lo maltrataron. En su humillación no se le hizo justicia, claro, fue el juicio más injusto contra Jesús, hermanos. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, joven. Lo llevaron al Calvario. El eunuco está leyendo Isaías 53 que nos habla del sacrificio de Jesús. Justamente venía leyendo lo que el Señor quería que Felipe le aclarara. ¿Por qué? ¿Por qué la salvación? ¿Cómo necesitamos nosotros comprender ese capítulo de Isaías o esa parte para entender mucho más de lo que hizo Jesucristo en el Calvario? Él viene, ¿qué? Observando, pero no entiende, va a buscar ayuda o el Señor le llegó con la ayuda. Ahora vamos con esta parte. Isaías 53:3, lo voy a leer, repito apenas los 4 versos porque no leemos todo el tema. Mire lo que dice de Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Este es un cuadro del sufrimiento de Jesús, de lo que él padeció por nosotros. Y algo bien interesante, no abrió su boca. ¿Cuándo no abrió su boca él? ¿En qué momento él se quedó callado? Cuando el juicio. No respondió absolutamente nada. Y hay algo que dice acá en el 6, hermanos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue el mismo Padre, el mismo Papá, hermanos, el Dios del cielo, el que lo llevó a la cruz del Calvario. Usted va a pagar por la humanidad, pues muere por ella. Por eso le quitó la mirada en un momento cuando él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios desde arriba vio toda la inmundicia de la humanidad puesta sobre él en el Calvario. Él no pecó, pero cargó con todo el mugre de la sociedad. Y fue su mismo papá. No piensen que fueron los católicos, ni los romanos, ni los fulanos, ni sutanos los que lo llevaron a la cruz. Fue el papá que lo llevó por causa nuestra, que es distinto. El mismo Dios, hermanos. Por eso es bueno leer allá esa parte en Isaías para tenerla clara. Ahora, tengan en mente lo que se dice acá. No abrió su boca, no abrió su boca. Hace como un énfasis, no abrió su boca. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Fíjese que el hombre venía del templo de Jerusalén, donde estaban los fariseos, donde estaban los maestros de la ley, pero salió como salen muchas personas de las iglesias. 2, 3 horas de servicio todos los domingos por años, sin entender ni una jota de la palabra del Señor. Él viene de adorar, ya va rumbo a la casa, pero quedó con esa espinita. Bueno, pero yo estuve en culto, pero no aprendí nada. O sea, no capté o no me enseñaron. Por eso el Señor vio ese corazón que estaba buscándole y le mandó a Felipe. ¿De quién habla? ¿De quién dice? ¿Es del profeta o de otro o de algún otro? Ya nosotros hoy sabemos, gloria a Dios, que es de Jesucristo, porque en él se cumplió este capítulo. Y Felipe le dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mire lo que dice acá. ¿Qué dice en el verso anterior que vimos? ¿Que Jesús qué? Cerró la boca. ¿Y qué hace Felipe? Abrió la boca, ¿para qué? Para hablar del que cerró la boca. ¿Sí? Para contar la vida del que cerró la boca
del que soportó toda la humillación, de que enmudeció. Él quedó en silencio, pero le dijo a Felipe, y nos dice esta mañana en la iglesia, abra la boca, predique el evangelio, por el que yo morí, por el que yo di toda mi vida, no se vaya a quedar callado. Yo lo hice para no contrariar el juicio que me estaban haciendo, para cumplir la misión de mi papá, pero ustedes tienen una misión, abran la boca, prediquen el evangelio. Y ese sí es un error muy grande, pasar el tiempo y pasar los años y no predicarlo, ni compartirlo. No necesito un micrófono de estos, ni un aparato de estos atril, ni cámara, ni nada. Necesita haber sido salvo para que comparte esa salvación. Acuérdese de un endemoniado. Le expulsaron 2000 demonios. Y él no fue al seminario, ni fue al instituto bíblico, ni hizo curso de teología. El Señor le dijo, vaya a los suyos y muéstreles lo que yo hice contigo. Con el solo hecho de mostrar nuestra vida transformada, ya la gente empieza a ver algo distinto. No de super santos, ¿no? Pero sí ven un cambio en nosotros. Pero sigo con las mismas mañas o manías, si sigo con el mismo vocabulario, con las mismas costumbres, con los mismos hábitos, con los mismos amigos, en los mismos sitios, dele lo mismo, y con la Biblia en la mano, y ayunando, tomando cena, ofrendando, cantando, pero no ha cambiado una línea, no ha pasado nada. Se perdió el año y es posible que ni sea salvo. Por eso es bueno revisar la salvación. Algo tiene que pasar en la vida de uno, hermanos, algo. Yo comparo como, usted viera cuando el hermano Ramón está entre semana allá en su taller. No lo han visto, ¿no? Con su overol, su gorrita y todo engrasado, hasta el bolsillito engrasado. Pero mírelo cómo está la iglesia. Una persona diferente. Es una comparación de cómo es una persona cuando hay una transformación. Y en todos nosotros hay transformación. Debe haberla, hermanos. Repito, pecamos, porque si no dirían, no, es que es imposible. No, es posible con la ayuda del Espíritu Santo, pero cada que nos caemos, Señor, Él está para levantarme. Si 7 veces cae el justo, 7 veces lo... Es decir, no es el número, sino que Él está pendiente para tendernos la mano. Lo que nosotros debemos es acudir a Él, hermanos. Y vean esto, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Prácticamente, ¿qué está diciendo Isaías 53? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio. Y se lo está aclarando aquí a este hombre que no había entendido. Ahora el eunuco se entera de que Jesús de Nazaret es el siervo sufriente de Jehová, de quien Isaías había escrito. Él había leído, pero no había entendido. Esto es lo que se llama, hermanos, interpretación. Poder uno entender un pedacito. Y hágalo siempre, yo se lo recomiendo, hágale preguntas. ¿Qué me está diciendo el Señor? No lea por leer, porque eso no le agrada al Señor. Lea, pero así sea una porción. Póngale cuidado, hermanos, y verá cómo se va a aprender. Y sobre todo que nos ayuda mucho hasta para orar. Uno ora por todos estos temas, hermano. Usted puede coger un tema de estos y le dice, Señor, en oración, permite que yo sea un hombre o una mujer, permite que sea esta persona que abra la boca y hable de ti, que dé testimonio, que no me dé vergüenza. No importa hasta el sitio donde tú me lleves, no importa el desierto donde me pongas, Padre Santo, yo estoy dispuesto a servirte. Le puede orar al Señor. Uno puede orar con todos los párrafos de la Biblia, hermanos. Y eso sí que le llena de párrafos, de temas, el baulito que tenemos acá, el inventario espiritual, hermano, para irle sumando más. Ahora mire lo que pasó. 8:36, ya el hombre comprendió el Evangelio, porque se lo explicó Felipe. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es el impedimento? Ahora, ¿agua en el desierto? Sí. ¿Hay algo imposible para Dios? Es interesante los que se acuerdan de Agar, ¿se acuerdan con Abraham, con Ismael? Que Agar estaba llorando con su hijo que se estaba muriendo de sed en el desierto y miró para los lados, no había nada. Es que las lágrimas no le dejaban ver el pozo que estaba ahí. Y hay veces que las lágrimas no le dejan ver a uno. Tiene tanto cúmulo de problemas que no puede mirar al frente lo que el Señor tiene, los recursos que el Señor tiene para ayudarnos.
Uno no se da cuenta muchas veces en el desespero, sino que se angustia en un problema, se encierra en sí mismo y no mira para los lados, todo es malo, todo el mundo tiene la culpa, yo estoy pasando, este es el único que a mí me pasa a mí. Mentiras. Hay recursos por todas partes. Agar tenía el recurso ahí, tenía un pozo de agua, le dijo al ángel, mire, dele agua de beber al muchacho que se está muriendo. Ella no lo había visto. Y aquí sucede lo contrario. Este hombre, como venía fresquito de la salvación, acaba de salvarse, inmediatamente vio el agua, hermanos, que el agua, entre otras cosas, es palabra, es hermosura en la Biblia. Y vio el agua y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque hay algunas personas que se quieren bautizar y dicen, bueno, hermano, yo quiero hacer un curso para bautizarme. ¿Sabe cuál es el curso? Entender la salvación. Ese es el curso. Mire, este lo hizo ahí. El curso es que yo esté convencido de que soy salvo. Como cuando uno se va a casar. Convencido de saber con quién se va a casar. ¿Por qué? Porque es para siempre. Yo no puedo bautizarme mañana y desbautizarme pasado mañana. Es imposible. Totalmente es imposible. Por eso es bueno ser consciente del bautismo. Yo me voy a bautizar, ¿por qué? Porque comprendo la salvación. Cristo murió por mí y esto no tiene reversa. El bautismo es un paso de obediencia. Si se muere una persona sin bautizar no hay ningún problema. Pero mientras pueda, porque el de la cruz no se mandó a bautizar, el ladrón. Él se salvó ahí, no tuvo tiempo. Pero nosotros sí debemos mandarnos bautizar porque es un paso de obediencia, de confirmación pública delante de la familia, delante de los demás, que yo soy salvo y que creo en Jesucristo. Por eso los que estén sin bautizar, pongan en las pilas, convénzase en bien de la salvación y al agua. Es de responsabilidad. Por eso no los presionamos, porque la gente debe estar consciente de la salvación, pero es de responsabilidad. Pero es bueno hacerlo porque son los dos elementos que nos dejó el Señor, la cena y el bautismo. Eso sí debemos cumplirlo. Bueno, Felipe dijo, no, hermanito, usted se acaba de convertir y además hay que caer. ¿Qué problema le puso Felipe a este hombre, hermanos? El mismo que les estoy comentando para el bautismo. Si cree, pues bautícese. Si crees de todo corazón, ¿por qué le dice de todo corazón? Para que no sea por emociones. Porque muchos somos bautizados por emociones. Conozco harta persona bautizada por emociones. Le dijeron, usted ya es de esta iglesia, usted es columna de aquí, 10 me mándese a bautizar, y usted ya es columna y no se puede ir de aquí, usted es miembro y camino lo bautizamos, y como si el bautismo amarrara a la gente. No, hermanos, el bautismo es algo libre que lo puede hacer la persona donde quiera, en la iglesia que quiera, pero cuando esté convencido, cuando crea de todo corazón, si no, no lo haga, porque no es un burlesco. Ahora le voy a mostrar que no es un burlesco. Muy bien. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, gloria a Dios. Por eso nosotros nos salvamos, porque creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Que lo que hizo en el Calvario lo hizo para nosotros. Creo. Y entonces, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué entendemos por descendieron? Que es por inmersión. Porque hay iglesias que lo hacen por aspersión, con una jarrada de agua o con una ollada de agua, no importa, hermanos, no vamos a discutir eso, cada cual lo hace con fe, pero nosotros sí creemos que es por inmersión, y aquí lo dice, y cuando el Señor también fue bautizado por Juan, Él descendió y subió del agua, o sea que es por inmersión, hermanos. Dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco lo bautizó, esto es lo que se llama, aplicó. Observó, como no observó, vino, le entendió. Cuando ya entendió, o sea, interpretó la palabra, cuando ya la entendió, este hombre entendió la salvación porque se la explicaron, es decir, entendió la palabra, venía leyendo, no la podía entender, le explicaron, la entendió, ahora la aplicó y se mandó a bautizar porque creyó. Esa es la aplicación, hermanos. Que lo que uno entienda, pues hágalo. Es que es muy práctico, el evangelio no es cosa del otro mundo, hermanos, es muy práctico. Es saber leer y leer con detenimiento, con propósito, ponerle cuidado, y ahí estuvo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y descendieron ambos al agua.
El bautismo no salva, pero todo creyente quiere ser bautizado. Es el inicio del creyente. Así sucedió con Israel. Los que quieran ir a 1 Corintios, no me alcanza el tiempo, pero los que quieran ir a 1 Corintios, ahí está. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pasó por el mar ¿qué? Rojo. Eso se llama bautismo. Dice, y fueron bautizados con Moisés, porque pasaron por el mar rojo. Y los otros fueron a pasar, pero no pudieron, porque solamente se puede con lo que hace Dios. Eso sucedió con el pueblo de Egipto. Cuando ellos pasaron por el mar rojo, indica que pasaron como una especie de bautismo, porque penetraron a lo más profundo de las aguas, hermanos. Pues fue bautizado este hombre. ¿Ahora qué pasó? Finalmente, hermanos, vea el negrito. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, o sea que si hay arrebatamiento, lo sacó a Felipe, y el eunuco no le dio más y siguió amargado su camino. Lo que hizo el Señor, ¿no? Como ya lo salvó, le quitó a esa persona porque necesitamos salvar a otros. O si no, lo hubiera podido irse con él hasta donde la reina y contarle, y fuimos muy felices, y este fue el que me bautizó, y este fue el que me evangelizó. No, hermanito, ya se salvó, siga su camino, y a mí me toca ir a otra parte. El Señor lo cogió, mostrándonos que sí se puede arrebatar a una persona, o sea que sí hay arrebatamiento. Y se fue este hombre gozoso. Transformación. Fíjese que no es el mismo que vino de Etiopía, que fue a Jerusalén, que salió del templo, salió muy triste, salió leyendo, no entiendo, pero cuando se salvó, se mandó a bautizar y su vida fue transformada. Es imposible ver cristianos amargados. No puede ser. Créanme, se lo digo de corazón. No puede haber un cristiano amargado. Que suframos es otra cosa. Que nos toque llorar es otra cosa, hermanos. Uno hay veces, se los confieso, con solo preparar el tema, hay veces escurre de mirar la responsabilidad. Decimos, esto es muy duro, pero feliz de poder predicar y de poderle abrir los ojos a otras personas, que el Señor le abrió no los ojos, sino podérselos abrir a otros, es la felicidad más grande, es un gozo muy grande, pero se sufre, se madruga, se trasnocha, se machuca, se quema, y hágale, no importa, hermanos, hágale porque hay que hacerlo, pero no tenemos por qué estar amargados. Bueno, todos los que ahora creemos tuvimos un momento en que con la Biblia en la mano leíamos y nada entendíamos, ¿no le pasa? Pero eso tiene que acabarse en la medida que nos preocupemos, hermanos. Pero por la gracia de Dios alguien se acercó a nosotros y nos ha enseñado la palabra, motivo de gozo y gratitud constante al Creador. Es muy gozosa la salvación. Del contexto. Entonces, por eso recomendamos siempre leer, en la medida que pueda leer cronológicamente y va entendiendo. Para no sacar versículo aquí, versículo allá, a ver qué me dice el Señor hoy. Eso no existe en nosotros. Debe ser. Y si aún no ha llegado ese momento, querido hermano, ruega a Dios para que ese Felipe aparezca en su camino y le brinde toda la ayuda necesaria para entender la palabra de vida eterna. Si aún no ha llegado el momento suyo, hermanos, para entender la palabra, no tengan temor en decir, hermano, ayúdeme, explíqueme esto, o buscamos quien nos ayude. Pero no se quede ahí, hermanos, toda la vida, porque ese es el daño que hay en muchas congregaciones. Tener un poco engañados, sometidos, que a todo le dicen amén, y que no pueden ni levantar los ojos porque entonces son unas ovejas locas, unas cabras locas. No, hermano. No, el Señor se sentaba y le leía las Escrituras y les explicaba las Escrituras. Y eso se llama predicar. Leer la Biblia y explicarla. No es más, hermanos, que el Señor nos ayude, que este tema nos ayude muchísimo. Y el método inductivo se lo recomiendo. Orar, observar, interpretar, aplicar para ser transformados. Oremos. Démosle gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y ayúdanos a poderla entender. Pone en nosotros el querer como el hacer para leerla, para buscarte a través de ella,
y que seamos humildes, sinceros. Si no entendemos, que averigüemos, y si entendemos, que le podamos ayudar a aquellos que no lo pueden hacer, Padre, para que entonces nos fortalezcamos espiritualmente, crezcamos y marchemos hacia esa madurez espiritual que tú quieres. Ayúdanos a no tener una iglesia engañada, opacada, Señor, porque no se va a poder leer la Biblia, porque no se puede explicar. Por el contrario, que tengamos una iglesia, Padre del cielo, que conozca de ti y que te predique a ti, exaltándote como el Salvador, Señor. Aplica esta palabra en nuestros corazones y permite que nosotros seamos los Felipes de esta temporada, hombres y mujeres deseosos, dispuestos de ir a llevar el Evangelio ante tanta necesidad que hay ahora, como lo vimos, tanto problema mental, tanta crisis, tanto entenebrecimiento que hay. Ayúdanos a llevar tu preciosa palabra. Honra y gloria sean para ti. Gracias por bendecir este grupo de hermanos que están acá, también por aquellos, Dios del cielo, que están mirando a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Gracias porque esa bendición sea para todos, Padre Santo. Oramos también por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, para que conozcan de ti. Gracias por guardarnos del maligno. Te encargamos la salvación de nuestra familia, Señor, donde quiera que estén. Tócales el corazón para que ellos puedan escuchar tu palabra, y si ya son creyentes, gracias por fortalecerles y por sostenerles, Dios del cielo. Gracias por los hombres y mujeres que predican tu palabra, por las iglesias donde se predica fielmente el Evangelio. Gracias por guardarlas, amarlas y bendecirlas. Entregamos el resto del tiempo en tu protección, Señor, no sin antes recordarles esas dolencias que hay, esas enfermedades físicas, Padre. Gracias por hacerte cargo de todas ellas. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos.